Bueno, estamos con Walter Formento, que forma parte del Centro de Investigaciones en Política y en Economía. Walter, contanos qué actividad tenés programada, la presentación de un libro en el día de hoy en la cooperativa en la ciudad de Santa Rosa. Y desde ya te agradecemos tu visita al sindicato, nos parece realmente muy interesante. Agradecer a la compañera Julieta Caumo que nos acercó esa inquietud. Nos parece la verdad muy interesante acompañar este tipo de actividades y obviamente la temática que abordás en el libro y que nos planteás es algo realmente muy interesante, preocupante, y poder abordarlo con herramientas teóricas creo que es fundamental. Bueno, buenos días. Agradecido de poder estar charlando con ustedes aquí en el sindicato. Todos somos CETERA, hemos sido CETERA, hemos sido la Carpa Blanca, somos educadores. Creo que es un concepto, no debe haber un concepto más universal que ese que somos todos educadores. Después hay algunos que tenemos algún título habilitante para dar clase en los colegios o en la universidad, pero yo creo que eso de ser educadores es algo que tenemos que tomar en serio porque, de hecho, cómo se forman los primeros años de la niñez de todos nosotros sin los educadores y ese lugar de educadores que cumplen nuestros padres sin saberlo y sin tener ningún papel. Bueno, de hecho, CETERA, UTELPA, SUTEBA, digamos, UEPC, digamos, los distintos sindicatos nuclean a eso que han vuelto sistemático el oficio, un oficio tan importante de que siga siendo, digamos, público, de raíz pública, es decir, que tiene ese compromiso realmente universal con la educación, con el trabajo y con la distribución justa de riquezas que son inconmensurables, porque es mentira la tesis de que la riqueza este, es limitada y por lo tanto los recursos son escasos y los problemas que hay de distribución. Es la primera gran mentira de la concepción neoliberal financiera de Hayek, ¿no? de 1976. Pero bueno, desde ahí construimos este libro, venimos hoy donde la excusa es la presentación del libro en la cooperativa a las 19 horas. Estaremos haciendo esa juntada para dialogar sobre esta crisis estructural que es mundial, pero también se manifiesta en la Argentina. Es decir, esto que sucede con un gobierno en la Argentina a partir del 2016, eso que llamamos el macrismo, adecuadamente llamamos macrismo, pues, y, y este tipo de modelo financiero que tiende, por un lado, a maximizar sus negocios, sus beneficios, pero que por otro lado desarrolla una crisis de interna financiera, porque yo diría que el mayor problema que tiene el macrismo, es decir, los grupos económicos locales argentinos, es su pelea con los otros jugadores financieros internacionales, los que tienen sede en Londres y los que tienen sede en Washington. Los que tienen sede en Londres, que en algún momento manejaron el Banco Central y el Ministerio de Energía con la Shell, y los muchachos de Washington que manejan el Ministerio de Defensa, manejan el Ministerio de Seguridad, ahora controlan a partir del FMI el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Un FMI que no es solamente de Washington, también está Alemania y Francia, y entonces nos da cuenta de que ahí hay una interna feroz, que la misma interna que hace a la crisis financiera a nivel mundial, la tenemos presente en la Argentina. Es decir, los mismos aliados que tiene Bolsonaro en Brasil, porque Bolsonaro expresa a los grupos económicos financieros locales de Brasil, los de la FIEP, los de San Pablo, y con un fuerte respaldo del Comando Sur y de Washington. Eso es lo que está atrás de Macri también. Es decir, con la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa. Eso que se manifiesta con Estados Unidos e Israel desembarcando
con algunas bases y observatorios en relación al negocio del litio, o de Vaca Muerta, o de Ushuaia, muy preocupado por el avance del BRICS y la persona, digamos, del humanismo que le llaman Francisco, pero en realidad es el mundo de las religiones, está muy preocupado con estos proyectos financieros depredadores, que por un lado se manifiesta como esa guerra de todos contra todos en la interna financiera. Entre ellos se están matando. Sí, sí. Lo que pasa es que mientras se matan entre ellos, lo que morimos somos nosotros, los pueblos. Y están tratando, por ejemplo, de que los pueblos, por ejemplo, en un 70, 80%, si tienen trabajo, sea un trabajo informal. Si tienen trabajo, que sea un trabajo informal y flexible, precarizado, no sindicalizado, es decir, no organizado. Es decir, necesitan destruir las organizaciones de los trabajadores, por eso están tan ensañados con los sindicatos, incluso tan ensañados con la cooperativa que garantiza mantenimiento, con la que garantiza medios de comunicación, lo que garantiza servicios, porque para ellos son todos negocios, ellos no pueden entender el concepto de servicio. Es decir, el servicio a la comunidad, la educación como servicio a la comunidad, donde lo importante es el servicio y el contenido y no el aspecto monetario y el negocio y la ganancia. Ellos no está en su naturaleza, no está en la naturaleza del monstruo financiero y sus cuadros políticos, no está en su naturaleza. Entonces ellos vienen a quedarse con la cooperativa popular de la electricidad, ellos vienen a quedarse con la educación, y no solamente la universitaria, sino también la de primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque ellos consideran que si vos formás seres que piensan, que razonan, pero lo más peligroso de todo, tienen un oficio, tienen una misión en la vida, tienen una sensibilidad. Por ejemplo, cantan el himno. Para ellos eso es peligroso. ¿Por qué? Porque no están en condiciones sus grandes multinacionales y transnacionales de dar trabajo, sino es bien flexible, bien informal, bien en negro, con sobreexplotación, donde yo hoy estoy acá en la Argentina digamos, produciendo en Santa Rosa de la Pampa, y mañana pasé a Taiwán, o pasado mañana estoy produciendo en Indochina, o directamente en Estados Unidos. Hay zonas en Estados Unidos, antes de Trump, que vos podías producir también en condiciones de máxima flexibilidad. Es decir, ellos necesitan esa cuestión de yo voy a producir y a explotar fuerza de trabajo. En el mejor forma del capital golondrina, pero imagínate con un nivel de violencia que no lo tuvo nunca el capital golondrina, ese golondrina que venía y hacía el negocio de la zafra de la caña, o de la zafra de la uva, es decir, cuando uno habla del trabajo golondrina en relación a producciones estacionales, cuando lo ponemos en relación a los grandes vampiros financieros, porque son realmente chucas, bueno, uno dice, bueno, entonces los muchachos del Quebrachal y de la zafra casi eran seres humanos, personas, digamos, que de última tenían una relación directa. En relación con eso, necesitan no solamente la destrucción del sindicato, sino la destrucción de los partidos políticos como espacios de participación y formación. Y están tratando de lo que antes realizaba el partido político con su estructura de formación de cuadro, de desarrollo de militancia en cada uno de los frentes sociales, digamos, la multiplicación de los afiliados y adherentes para la participación masiva o tan masiva como se pueda. Están tratando de vaciarlo y que la política se reduzca
a un acto electoral que uno vota en una computadora que puede ser hackeada o preprogramada o reprogramada a distancia por software, pero que además la gran cadena de comunicación no sea la militancia, el diálogo, sino las aplicaciones móviles que corren sobre plataformas virtuales donde vos solamente necesitas ejércitos de trolls, es decir, ejércitos de personas que trabajan mandando noticias que en su mayor parte son mentiras, es decir, fake news, es decir, mentira, es decir, no importa que yo construya la apreciación negativa del otro con mentira, lo importante es la apreciación negativa y que pierda. Es decir, rompiendo toda lógica, toda la vieja lógica de la política que nace en las discusiones de 1830, 1850 en Europa y en Francia y en Gran Bretaña, con todas sus deficiencias. Bueno, necesitan destruir la política que nosotros conocíamos en términos como el espacio de participación de los pueblos para definir su destino, es decir, la famosa definición de Aristóteles, es decir, la polis, es decir, es el lugar donde el pueblo se reúne a tomar decisiones. Es ese lugar el que quieren, digamos, blindar, desaparecer, que sería el último gran desaparecido. Claro, empiezan a aparecer las grandes alternativas a este proyecto financiero. Es un proyecto financiero de monarquía financiera. Es decir, una monarquía que a lo sumo le alcanza con una corte de CEOs, ¿sí? Porque los CEOs no son monarcas, son la corte, porque ellos no son dueños. Es decir, son los gerentes con participación en los beneficios a partir de acciones de segundo orden. Entonces, y se reduce, hoy podrías decir, con el 1%, con el 2% de la población mundial, vos estarías dando cuenta de los dueños más los CEOs. Claro que necesitan la desaparición del espacio de lo público, de lo político. ¿Cómo el 2% de la población le va a ganar al 98%? Bueno, por eso yo necesito instalar esta nueva forma de construcción de subjetividad que son las plataformas de comunicación móvil a partir de aplicaciones donde yo dialogo en un cuarto de espejos, donde trabajo directamente la subjetividad del individuo que cree que se comunica con otro y en realidad y permanentemente dialoga consigo mismo, que esa es la función del Big Data, del algoritmo. Un libro que vamos a sacar el año que viene, que estamos ya avanzados en eso. Entonces, digo, es decir, ellos realmente trabajan para crear esa monarquía financiera con una ficción de participación política a partir de redes sociales. Porque el monopolio mediático era demasiado humano todavía para sus intereses. Entonces digo, esto que tenemos en la Argentina, ¿no es cierto? O a Bannon trabajando para Bolsonaro, es decir, preocupados por ganar ciertas elecciones a como dé, es decir, porque sabemos que usaron a Cambridge Analytica para ganar las elecciones, para dar vuelta, para operar sobre conciencias, particularmente de personas menores a 35 años, porque donde su realidad es la realidad que pasa en las aplicaciones móviles, por las redes. Entonces, es un oponente, es un proyecto estratégico de muerte que nosotros no podemos menospreciar. Es decir, no es un 1%, tiene tal poder de dividir, de fracturar, que yo creo que nosotros debemos
trabajar mucho en estas reuniones, en estos diálogos donde nos juntamos a charlar y a debatir y a reflexionar profundamente, porque ellos tienen un proyecto de poder donde particularmente ellos mismos dicen que hoy está sobrando 2.000 millones de personas en el mundo, así como antes de la Primera Guerra Mundial dijeron que sobraban 200 millones de personas. Walter, te quería preguntar en función a esto que vos planteas, ¿no? Se me ocurre o siempre pensé esto de cómo se reproduce el capital y cómo se reproduce lo simbólico para asegurar que ese mecanismo que tienen de operar a nivel mundial y obviamente regional les sirva para seguir manteniéndose, o sea, como que siempre se vuelven a reinventar y a reinstalar. Hoy estás hablando de que ya no son los medios de comunicación, que nosotros creemos que son un gran enemigo hoy en la Argentina, sino cómo operan a través de las plataformas. Y la mirada que planteas en el libro de la posibilidad de, o sea, por un lado la crisis en la que se está envuelto este mismo sistema, y por otro lado la posibilidad o la esperanzadora mirada de poder salir o de tener una alternativa. Claro. Bueno, lo que decíamos primero de cómo opera a nivel simbólico, es más o menos esto de lo que contábamos, del lugar que empiezan a tener los algoritmos y el Big Data en relación a las plataformas de redes sociales, construyendo una hegemonía de nuevo tipo, no del modo en que la trabajó Gramsci, sino del modo en que lo tenemos que trabajar hoy para resignificar eso, pero ellos construyen una hegemonía que después veremos si le seguimos llamando hegemonía, pero por ahora creo que tenemos que llamarle, el concepto más cercano que tenemos es el de hegemonía. Y particularmente, como se han vuelto una minoría extrema, ellos tienen que agudizar el intelecto, es decir, digamos, el financiamiento de expertos para trabajar en estas tecnologías que fragmentan. Y fragmentan desde generarte una situación de encierro y zona de confort. Es decir, que trabajar desde tu casa, desde tu escritorio, desde tu garage, incluso comunicarte sabiendo que en última instancia el algoritmo te arma un coro que es una cámara de eco de vos mismo, eso que se logra en el plano de la comunicación y de la construcción de subjetividad, porque en el plano de lo objetivo vos ya estás trabajando desde tu casa, es decir, desde lo terciarizado, desde lo informalizado, es decir, porque si no sería difícil tener, digamos, esa relación a distancia con los otros cuando en la vida real económica del día a día vos tenés que tener una relación presencial en el proceso de trabajo, en el trabajo del día a día. Es decir, hay una realidad material que se viene construyendo en los 80 con lo que se llamó el post-fordismo y el toyotismo, que acompaña la posibilidad de estos dispositivos de construcción de hegemonía. Pero uno podría decir, esto que aparece como, bueno, pero entonces esto es todopoderoso e invencible. No, es tremendamente frágil. Es una infinita minoría. Pero ¿cuál es su fragilidad? Y bueno, la fragilidad principal es, por ejemplo, que las grandes transnacionales que se volvieron multinacionales entre la crisis del 29 y el 45, y se desarrollaron en el mundo y fueron las que generaron la Segunda Guerra Mundial, en su proceso de expansión y de localización en Europa, en Japón, en el Asia-Pacífico, en un momento determinado hubo un sector que dejó de ser multinacionales, esas multinacionales que tenían país central, es decir, las multinacionales norteamericanas que remitían al país central de Estados Unidos, las británicas porque remitían a su casa matriz británica, o las alemanas a su casa matriz alemana o francesa. Y se generó ahí una nueva forma de capital, que es las transnacionales globales, el capital financiero global,
que en realidad operan a partir de la City financiera, del control de la City financiera. Por ejemplo, la City financiera de Buenos Aires está copada por los grandes bancos internacionales. Esos grandes bancos internacionales incluso lo llevaron a Macri, que es su socio minoritario, porque es muy pequeño, a extender la zona donde no pueden circular los autos que no sean sus autos. Y está muy preocupado Macri y Rodríguez Larreta en expulsar todo lo que huela a pueblo de la ciudad de Buenos Aires, porque ahí vive la oligarquía financiera global. Y ellos necesitan no solamente verse a sí mismos, sino que huela todo a sí mismo. Apropiación del territorio. Digamos, esta ficción que quieren armar de que le van a comprar los terrenos a los que viven en las villas cercanas a Retiro, lo hemos visto muchísimas veces. ¿En qué termina eso? Un poco de plata que no soluciona nada de fondo. Entonces, esta situación que la tenemos en la City financiera de Buenos Aires es clara. Porque la City financiera de Buenos Aires con sus bancos luchan para controlar el Banco Central, y si controlan el Banco Central pueden llevar adelante gobiernos que son paralelos a los gobiernos electos por el pueblo argentino. Nosotros ya sabemos cómo gobernó Cavallo desde el 91 en adelante, paralelo a la presidencia de la Nación, porque gobernaban desde el Banco Central, que son gobiernos no electos, es el gobierno electo por los bancos. Vos sabés que la City financiera de Londres, esto es así, votan lo que tienen propiedades y el voto es calificado en el tamaño de la propiedad. Es decir, entonces ya no es un voto de poblacional, sino de propiedad. Selectivo, sí. Es decir, bien selectivo. Entonces, ese mundo, que es una monarquía financiera, se está construyendo aceleradamente. Claro, pero ¿quién lo está construyendo aceleradamente? Esas transnacionales que dejaron de ser norteamericana, británica y Alemania, porque se asentaron en la zona de Hong Kong, Shanghái, en el Asia-Pacífico, un mercado de 4.400 millones de habitantes. Es decir, un Asia-Pacífico que uno dice la China de Hong Kong, Shanghái, que China, Pekín, el gobierno político de Pekín, por primera vez pudo poner una intendenta en Hong Kong recién el año pasado. Una zona que controló Japón hasta el 99. Por más que haya terminado la Segunda Guerra Mundial y supuestamente Mao había hecho la revolución. Es decir, el proceso son bien lentos. Es decir, esas transnacionales globales que no tienen centro en un país, sino que se mueven en una red de centros financieros, de cities financieras, y que por lo tanto gobiernan, es decir, toman decisiones de distintos puntos alternativos según les convenga, empiezan a chocar con las viejas corporaciones multinacionales más centradas en los países centrales. Entonces vos tenés que la crisis entre Wall Street y Washington, es decir, entre New York y Washington, entre Wall Street y el gobierno político de Washington, se vuelve cada vez más feroz desde el 97 en adelante, con la caída de las Torres Gemelas en el 2001, que se la tiraron entre ellos mismos, la caída del Lehman Brothers en el 2008, que ellos mismos generaron, y esa puja es feroz porque Washington, es decir, los grandes bancos que dominan el Tea Party, que son los grandes bancos que quedaron retrasados, los de el JP Morgan, el Goldman Sachs, así que quedaron retrasados de las grandes bancas globales, controlan el Pentágono. 44.000 ojivas nucleares. Entonces, no tienen poder financiero, pero no tienen poder, pero tienen poder militar. Y eso que la OTAN, que manejaba el globalismo financiero, fracturó el Pentágono,
fracturó el complejo industrial militar británico y francés, el italiano, el japonés, y a partir de ahí armó una OTAN también con distintos puntos de producción militar para que ningún punto tuviera la capacidad integral de seguir fabricando para sí. No llegó, no le dio el tiempo, es decir, Hillary Clinton no pudo ganar esa elección, y la gana Trump, que en realidad el triunfo de Trump es una imagen de la magnitud de la crisis, porque Trump jamás podría haber ganado cosas. Y con Trump, la manifestación profunda de que esa crisis financiera global está en el punto más alto. Y en ese punto más alto emergen dos alternativas multipolares, no financieras, centradas en el Estado, no en el mercado, apuntalando la producción, no las finanzas, apoyándose de nuevo en el actor trabajo y en los sindicatos, no en el individuo aislado y el homo videns, como diciendo el ser humano que se comunica a partir de lo virtual, que tiene una doble expresión. La expresión del lado de los BRICS, donde todo el mundo cree que China es todopoderoso, y lejos de ser eso. Lo que pasa es que las grandes transnacionales globales tienen sede central en la zona del Asia-Pacífico, es decir, de la China que va de Hong Kong hasta Shanghái, es decir, donde siempre vivieron las multinacionales norteamericanas y japonesas. Entonces, pero donde Rusia resurge con un poder militar superior al Pentágono, va a decir, ¿cómo puede ser si fueron en el 91 queda claro? Es la destrucción del Pentágono que hizo el globalismo financiero lo que le permite a Rusia haber recuperado el terreno perdido en el plano de lo militar, que no lo tiene en el plano de lo productivo, industrial. Claro. O, por ejemplo, en términos de la comunicación, el único país del BRICS que tiene independencia comunicacional en términos de fibra óptica e Internet es China, porque cerró el anillo de Internet. Es casi, digamos, lo más parecido a Santa Rosa, China, digamos, porque casi tiene cerrado el anillo de Internet, ¿viste? Y de fibra óptica, porque de hecho La Pampa tiene esa particularidad. En miniatura. En miniatura, vale la... Entonces, China cerró el anillo, es decir, Google, cuando quiere poner su motor de búsqueda, tiene que interrogar, es decir, pregunta, pero no es el que busca, es decir, porque no rastrea al interior del territorio chino. Tiene su propio motor de búsqueda que deciden qué responderle a Google. Por eso Google no puede hacer en China de favorecer a sus empresas y los productos de sus empresas en la comercialización virtual, cosa que le pasó a Alemania y a Francia en la Unión Europea, y por eso Alemania y Francia son los primeros que sentaron precedentes y legislación precedente para decir las aplicaciones móviles funcionan con un interés determinado y favorecen a sus propias transnacionales que están en el fondo, ¿no? Eso es lo que sentó en el banquillo al dueño de Facebook. Entonces vos decís, y por otro lado, es decir, acá tenés este mundo que resurge desde lo industrial, desde lo productivo, desde el trabajo, digamos, con las viejas formas, porque además China está muy lejos de tener un poder que no necesite a nadie, muy, muy lejos. Sola no podría enfrentarse a los grandes jugadores financieros. Y por otro lado, otra gran novedad de los tiempos, que no veíamos por lo menos hace 300 años, las grandes religiones monoteístas de raíz humanista, construyendo un punto de unidad, porque ninguna duda, es decir, la crisis financiera, el capitalismo en crisis financiera y en esta crisis estructural es tan depredador
que va por la naturaleza, y si va por la naturaleza, va por el ser humano. Entonces, eso es las condiciones que crea la unidad de las 5 grandes religiones monoteitas, que además, si hay algo que no habían tenido en los últimos 3000 años, es unidad. Por lo tanto, un tema. Es distinto. Es distinto. Bueno, entonces, la verdad que el libro aborda esto y da para interpelarse, para pensarlo, para discutirlo, así que te agradecemos nuevamente que hayas estado acá con nosotros. Vamos a acompañarte hoy a la tarde y, bueno, decir que esto va a estar disponible para quien quiera comprarlo. Por supuesto, Trajeron. Lo que se puede traer y se puede cargar, no más de 40. Está bien. Bueno, sí, seguramente nos vamos a quedar con alguno acá en el sindicato. Por supuesto. Que conste que ya se lo trajimos. Que sí, no quede como lo trajimos para la biblioteca del sindicato, es decir, este que tenemos acá. Claro, bueno. No, porque digo, la iniciativa fue esa, traerle al sindicato, la biblioteca del sindicato, sí, digamos, porque jamás, digamos, se nos ocurría no hacer eso, porque lo importante es que siempre esté primero en las bibliotecas. Está bien, sí. La verdad que, como te decía al principio, participar de estas actividades y poder difundirla a través de los medios que tenemos del sindicato nos parece muy interesante. Creo que llegar a los docentes, incluso pensarlo desde el sindicato, vos hablabas de la formación política sindical, nosotros es una tarea que la tenemos en la política gremial, que la desarrollamos junto a CETERA, pero también al interior de los sindicatos en las provincias, así que nada, nos resulta muy interesante. En algún momento te podemos tener también a vos formando parte de alguna formación, así que muchísimas gracias. Por supuesto, no, gracias a ustedes por el tiempo y la posibilidad de charlar y de contar estas cosas, y ninguna duda la alegría que me llevo es esta casi invitación a alguna vez a formar parte de un taller de formación aquí en el sindicato. Sí, sería muy interesante. La verdad que este año nos hemos dedicado en lo que tiene que ver con formación a cuestiones, bueno, los chicos hoy cuando entrabas estaba la Comisión de Salud Laboral y hicimos una formación político-sindical que tiene que ver con el estatuto docente, cómo abordarlo, por ahí para los que recién empiezan, pero, o sea, conocer la ley que regula nuestro trabajo nos resulta interesante porque también es lo que nos permite después discutir en paritaria, mejorar las condiciones de trabajo. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Walter. No, gracias a ustedes. Bueno,